Dios te bendiga, bienvenido al canal Impacto Evangelístico. Si aún no eres miembro de este canal, por favor suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Los que ya son miembros, damos las gracias por apoyarnos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora queremos ver la iglesia sufrida. Usted se preguntará, ¿la iglesia sufrida? ¿Cómo así? Ustedes saben que en Apocalipsis capítulo 2 inician los mensajes a las 7 iglesias. La primera fue la de Éfeso y la segunda la iglesia de Esmirna, la cual fue la iglesia sufrida. Cabe destacar que esta iglesia no recibió del Señor amonestaciones debido a la situación que estaba viviendo. Cuando usted empieza a leer el verso 8, vaya conmigo a la escritura, Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia que está en Hermina, el primero y el postrero, al que estuvo muerto y vivo, dice esto. Cada iglesia en el inicio tiene un representativo de lo que más o menos está aconteciendo. Dios se presenta con unos atributos. Aquí se presentó como el que estuvo vivo y muerto por la situación de la iglesia. Y le escribió a Esmirna, bendito Dios. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la situación de la ciudad de Esmirna. Miren, Esmirna era una ciudad pequeña, como a 50 kilómetros al norte de Éfeso. Fue fundada en el año 1000 antes de Cristo y fuerzas hostiles la capturaron y la destruyeron. Como en el año 600 antes de Cristo, el general Lisímaco la reconstruyó en el año 301 y 281 antes de Cristo. Este general era de los de Alejandro Magno, general Lisímaco. Era motivo de orgullo para sus habitantes que esta ciudad estuvo destruida y ahora estaba reconstruida. Era la ciudad más hermosa de Asia. Algunos historiadores la consideran la ciudad más hermosa, la ciudad más hermosa, que construyeron los griegos. Primero le vamos a dar los parámetros de la ciudad para que usted vea lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. La ciudad se levantaba en la falda de la montaña hacia el mar, imagínela, con sus enormes edificios en la misma cima de la colina, algo impresionante. La colina de Pagos, ahí era que estaba situada. Entonces, la gente de Esmirna la conocía como la corona de Esmirna. En la falda de la montaña había un anfiteatro con capacidad para 20,000 personas sentadas, algo impresionante. En esos días, Esmirna era la mejor ciudad de Asia. Algunos la llaman la gloriosa ciudad de Asia. Esmirna se jactaba de ser la cuna de Homero, un gran poeta griego. La ciudad todavía vive y se halla en Turquía y se llama Izmir hoy en día. O sea, esta ciudad todavía existe. Yo creo que es la única que existe de la que se menciona en el mensaje de las iglesias. Y hoy en día está en Turquía y se llama Izmir, bendito Dios. Es como un derivado de Esmirna. Entonces, cuando Jesús le escribe, le dice que se identifica como el primero y el último. Y esto fue una confrontación real con su orgullo nativo, el orgullo que tenían los ciudadanos de esta ciudad. Para las personas era la mejor ciudad. Su mayor producción era un perfume que se usaba para embalsamar muertos. La mirra salía de esa ciudad. Y también la usaban como anestésico para el dolor. Esta ciudad era una ciudad impresionante. La mayor economía de Asia la tenía esta ciudad. Y los cristianos, sin embargo, vivían otra situación allí. Vamos a ver. Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Aquí está hablando. Yo conozco tus esfuerzos, tu tribulación. La iglesia de Esmirna
En esa época estaba viviendo una situación muy difícil. Los cristianos estaban siendo perseguidos porque allí en Esmirna era la mayor adoración al César, bendito Dios, o al pontífice, gloria a Dios, de los romanos. Usted sabe que Roma era el, el imperio más poderoso y fuerte que había en esa época. Y ser parte de los romanos era algo impresionante para la gente. Y allí en esta ciudad se hacían adoraciones al César. Ahora, el que no adoraba a esos emperadores, entonces tenía problemas. Y la iglesia como tal tenía grandes problemas porque no se ligaba. Dice, yo conozco tu arduo trabajo y tu tribulación. En esa época los cristianos estaban siendo muertos. Dice que lo tomaban y lo ponían en el gran coliseo. Y en ese coliseo dejaban animales feroces como leones varios días sin comer. Y allí reunían los cristianos para que los leones los despedazaran. Y eso era un espectáculo de la época. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, es importante nosotros saber que esta ciudad era tan imponente, pero los cristianos estaban en otra situación. Esa iglesia estaba de pie porque amaba a Cristo. No podían estar reuniéndose en las calles, no podían tener un templo digno para adorar, mas sin embargo habían templos de diferentes deidades en esa ciudad. Dice que la calle principal, que empezaba en la falda de la montaña y se extendía a toda la colina, era una calle de oro, bendito Dios, y había diferentes templos, los templos a diferentes dioses, pero al Dios verdadero, al Dios vivo, la iglesia de Cristo tenía que estar escondida y perseguida. Los cristianos no podían tener en esa época un oficio digno que hacer tampoco, porque eran considerados como enemigos de la diáspora, enemigos del emperador, y entonces no podían comercializar tranquilo. Y la iglesia estaba viviendo una situación bastante incómoda en esa época. Nosotros hoy no sabemos lo que es sufrimiento. Esa gente agarraban la familia de creyentes con hijos y destruían una familia completa, lo quemaban y hacían de todo con ellos. Esta iglesia verdaderamente está viviendo una situación bastante difícil. Hoy en día también hay lugares donde los cristianos son perseguidos. Todavía hay muchas partes del mundo, del país, que nosotros podemos tener la libertad de predicar a Cristo y tenemos que aprovecharla. Esta plataforma que Dios creó para llegar a más vidas, bendito Dios, también es algo que usted puede utilizar para llevar el evangelio aprovechando. Mas sin embargo, la iglesia de Esmirna estaba en una situación caótica y difícil. Por eso el Señor se le presentó como el que estuvo muerto y vivió, el que estuvo vivo y estuvo muerto. Seguimos viendo. Dice que el Señor conoce su pobreza, pero entre paréntesis dice, tú eres rico. La pobreza de la iglesia, que no tenían, no podían producir libremente. La iglesia estaba en unas condiciones incómodas, gloria al Señor. No era cualquiera que quería ser servidor de Cristo en Roma en esa época, gloria al Señor. Mas sin embargo, esta gente amaba a Dios y esta gente buscaba a Dios, esta gente se acercaba a Dios, esta gente se mantenía cerca de los principios del Señor porque amaba al Señor. Gloria a Dios, no porque las situaciones se lo permitían, porque estaban cómodos, porque recibían beneficios. No es por esto. Esta gente, gloria a Dios, estaba en las peores condiciones, así podemos decir. Bendito sea Dios. Dice que también conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gente que supuestamente se convertía al judaísmo, pero no soportaban la presión que estaba viviendo la iglesia y solamente aparentaban ser judíos, ser siervos de Dios, pero al final no lo eran. ¿Qué sigue diciendo el verso 10? No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. El Señor a esta iglesia solamente le especificó lo que estaba viviendo o lo que le iba a sobrevenir, mejor dicho, la tribulación que venía, la muerte que iban a padecer, las cárceles que iban a sufrir. Mas sin embargo le dijo, no teman, gloria al Señor. Y a nosotros en la actualidad Dios nos dice lo siguiente, nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor.
Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Así es que el Señor nos dio la pauta y dijo, van a tener días duros en la tierra, pero lo que estamos viviendo hoy no se compara con la situación de esa iglesia de Esmirna, que era la iglesia que estaba sufriendo de una manera impresionante, gloria a Dios. Servir a Cristo era porque lo amaban. Oiga que sigue diciendo, tendréis tribulaciones por 10 días, pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oiga bien, le van a sobrevenir momentos duros, pero sean fieles hasta la muerte. O sea, yo no lo voy a librar, yo no le voy a quitar los sufrimientos, sino lo voy a probar a través de esos sufrimientos. Y así Dios probó a esa iglesia a través de ese sufrimiento tan grande. Y la Biblia dice que nosotros no recibimos nada que no podamos sobrellevar. Y el Señor se lo permitió a esta iglesia porque era una iglesia fuerte. Era una iglesia que, a pesar de que estaba en la ciudad más rica de Asia, estaba en las condiciones más pobres, si así podemos decir, porque no tenían oportunidad de producir nada. Así es que nosotros hoy no tenemos tribulación, nosotros hoy no tenemos sufrimiento comparado con lo que vivió esa iglesia. Gloria al Señor. Dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, el que venciere y tiene la muerte primera, carnal, no tendrá la muerte segunda, que es, bendito Dios, el gran juicio del trono blanco. Bendito sea el Señor. Así es que nosotros esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida y que esta transmisión, este mensaje, sirva para que te ayude a seguir firme en los pies del Señor, para que vivas conforme a la voluntad de Dios y seas un hombre y una mujer de Dios firme ante cualquier ataque, firme ante cualquier dificultad, firme ante lo que pueda sobrevenir. Bendito sea el Señor. Así que no tengan miedo. El Señor está con nosotros. Así le digo a la iglesia, no tengan miedo. Aunque están en la mejor ciudad y mayormente el que vive en Esmirna quizás no tiene mucho tiempo a trabajar, mucho tiempo a dedicarle al Señor, porque lo que se veía allí era que iba a ganar dinero. Muchos judíos se mudaron allá porque había buena economía. Entonces eran judíos nada más de nacimiento, pero no servían a Cristo. Por eso dice, probaron a lo que se hacen judíos y no lo son, sino sinagoga del enemigo, porque se han dejado engañar. Esperamos que esta transmisión siga bendiciendo tu vida. Compártela, comenta. Queremos saber cuáles son tus opiniones. Tu opinión es importante para este canal. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.